En sintonía a través de la señal de Globovisión. Como siempre, para nosotros sus preguntas y comentarios son muy importantes. Hágalo a través de nuestras cuentas en redes sociales que encuentran a pie de pantalla. Seguimos conversando con el abogado y analista político Joel Horta. En el primer segmento hablábamos de la importancia que tiene un debate de altura y de ideas donde los distintos sectores puedan presentar sus propuestas, su plan de país, y en base a ello los ciudadanos poder analizar y ver cuál es la propuesta que más me favorece. Pero ¿qué pasa cuando el ambiente de polarización crece, cuando empieza una política o discursos de confrontación y no de propuestas hacia dónde nos podemos dirigir en medio de todo esto? Y decías otro elemento importante con el que nos quedamos antes de ir a la pausa. Cada quien en sus discursos, la cantidad de candidatos que hay dentro de la oposición, el gobierno por otro lado, todos de campaña, haciendo sus promesas, algunos, otros en ese mismo discurso de confrontación. Y bueno, los venezolanos se quedan esperando qué pasa con el discurso de los líderes respecto a la solución a los problemas que tenemos hoy. Lamentablemente, nosotros desde el año 58, que tuvimos gigantes de la política, hombres densos, cultos, preparados, y me refiero a la generación del 28, donde estaban hombres como Betancur, como Caldera, como Villalba, como Luis Beltrán Prieto Figueroa, como Lorenzo Fernández, como don Pedro del Corral, en fin, hombres extraordinarios que lograron construir un pacto, un acuerdo de país que duró 40 años. Ahora, esa Cuarta República también colapsó, y colapsó por la no renovación de los liderazgos, porque esa generación del 28 también frustró a la generación del 58, que fueron hombres que también se formaron y se prepararon para asumir posiciones de gobierno, y entonces frustraron liderazgos, por decir algunos, como el de Eduardo Fernández, el de Osvaldo Álvarez Paz, dentro de la Democracia Cristiana, y dentro de Acción Democrática, algunos otros. Lo que demuestra que la permanencia en el poder durante tanto tiempo termina por agotarse. Por eso yo soy un convencido que así como se agotó la cuarta, también se agotó la quinta. Y los venezolanos debemos todos construir una sexta república a través de la unidad de la venezolanidad. Nosotros tenemos que entender que estos pigmeos de la politiquería que hoy hacen vida tanto en el gobierno como en la oposición dejaron de ser útiles para que los venezolanos podamos vivir dignamente. Entonces hay que renovar, y solo se logra a través de la participación masiva de los venezolanos. El mejor aliado del gobierno es la abstención. Todo el que diga que hay que abstenerse es un aliado del gobierno. Bueno, y muchos analistas políticos pues han advertido también, como usted lo menciona, el tema de la abstención y de cómo pues a través del nombramiento del CNE o a través de otro tipo de maniobras como las inhabilitaciones o otro tipo de hechos, el gobierno va a buscar incentivar la abstención. Bueno, no podemos caer en eso. El pueblo ecuatoriano acaba de dar una lección de democracia con toda la violencia que se presentó en esa primera vuelta de la campaña electoral, que es sumamente lamentable y es reprochable. Y lo mismo tenemos que advertir en Venezuela. No puede haber agresión contra absolutamente ningún candidato, venga de donde venga. Claro. Porque la democracia es la posibilidad que tiene cualquier ciudadano de postularse, de participar y de hablar con la gente, de comunicarse con la gente. Bueno, el pueblo ecuatoriano se expresó en casi un 80%. Y si en Venezuela sucede lo mismo,
allí no habrá CNE, espantavotos, ahí no habrá ninguna manera que la oposición logre ganar las elecciones. Ahora, para ganar las elecciones, tienen que sentarse y ponerse de acuerdo, porque no es posible que en Venezuela hayan 40 y pico de candidatos de la oposición. ¿Cómo es posible que aquí hayan 5 candidatos de la socialdemocracia, 5 de la democracia cristiana y 40 y pico que no tienen ideología? Todavía hay muchos partidos que están solicitando incluso una primaria interna, como en el caso de la Acción Democrática de Bernabé, bueno, que es que muchos dirigentes están buscando elegir su candidato. Eso tenía que implosionar en algún momento, pero el tema es que el acuerdo, la única cosa que a nosotros nos diferencia del resto de los mamíferos es que nos podemos sentar a conversar y podemos lograr a través de nuestros argumentos, de nuestro pensamiento, líneas de acción que vayan en una dirección. Entonces, ¿qué es lo que hay que aconsejar e insistir con la dirigencia de la oposición venezolana? Señores, siéntense y pónganse de acuerdo y busquen quién es el que tiene el perfil más adecuado para poder ser un candidato ganador, no para ser el jefe de la oposición. Pero ahora pasa el tiempo y esto no ocurre, no llega ese acuerdo, no llega ese consenso, no llegan alianzas, sino que cada día vemos más divisiones incluso dentro de los propios partidos y comentarios, bueno, en contra de otros dirigentes de la oposición hacia otros dirigentes de la oposición. ¿Qué va a pasar en este sentido? Porque además desde el gobierno hemos venido escuchando que si bien es el CNE quien define el calendario electoral, las frases del presidente Nicolás Maduro o algunas declaraciones que ha dado Diosdado Cabello, pues nos hablan de que hasta este año podría haber elecciones según ellos han dicho. Y esto vamos a hablarlo